Que Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 21 de febrero, como Día del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. Hoy el texto, la Biblia, Hebreos capítulo 12, el versículo 1 al 11, sobre el tema exhortación, sobre tema de exhortación. Dos amigos, mientras estaban sentados en la entrada de casa, oyeron que en un lago cercano había muchos peces gordos. Uno de los dos entonces entró en trepidación. Entonces buscó información más segura sobre la noticia. Después habló con varios pescadores sobre la veracidad de los rumores. Procuró sacarles pistas sobre los lugares más y pescar mejor. Y también procuró conocer los distintos tipos de cebo que irían mejor. El segundo tomó enseguida una caña, iba pillando algunos insectos por el camino para usarlos como cebo. Y al llegar al lago corriendo, entonces echó los anzuelos. Cuando el primero llegó al lago, el segundo tenía ya las cestas llenas de peces gordos. Entonces el primero, a él no le quedaban más que unos cuantos pececitos. Me quedé pensando mucho cuando estaba leyendo esa anécdota. Nosotros muchas veces vacilamos para tomar decisiones, pero cuando el Señor nos exhorta, si nos indica según tu palabra, si nos asegura, hay que actuarlo de una vez. Esa semana, personalmente, estaba meditando los dos capítulos del libro de Hebreos, capítulo 12 y 13. Son muy importantes para nosotros los cristianos, porque nos dicen cómo debemos andar y vivir. Cada día, ese tiempo de pandemia aún, tenemos que tomar decisiones sabias. Entonces, como cristianos, exactamente estos dos capítulos nos dicen cómo debemos andar y vivir. Entonces, hoy vamos a ver una exhortación de nuestro Señor Jesucristo para tomar decisiones sabias y también andar, vivir como lo que el Señor quiere. Son prácticos. Entonces ahí está el libro de Hebreos, no solamente 12 y 13, esos dos capítulos. El libro de Hebreos es importante por varias razones. Usted las sabe. En realidad, una de las razones, por lo menos tres razones, un cristiano tiene que leer el libro de Hebreos, porque nos ayuda a entender el significado de varias partes del Antiguo Testamento. Si para entender, entonces nos ayuda el Antiguo Testamento, varias partes del Antiguo Testamento. Y también, según el libro de Hebreos, es verdad, nos describe la excelencia de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y también nos ayuda
de otra razón, a entender la grandeza de la obra de redención efectuada por Cristo. Por Cristo. No sabemos quién fue el autor. El libro no lo menciona. Algunos escritores y antiguos afirman que fue Pablo. Pero ustedes recuerdan, y Pablo siempre cuando de su carta normalmente se presentaba como el autor de sus cartas y llamado a ser apóstol de Jesucristo, o Pablo, siervo de Jesucristo, siempre él, como primer versículo, él mencionaba. Y por eso, mire, en realidad, la carta, no sabemos exactamente quién fue. La carta tampoco dice a quién fue dirigida. No hay referencia a una iglesia en particular o a una región geográfica. Sin embargo, el contenido indica que fue escrita a un grupo de personas que estaban siendo tentadas a volver al culto del Antiguo Testamento. Eso indica que la carta fue dirigida a creyentes judíos, convertidos, creyentes judíos. En cuanto a la fecha de la carta, parece haber sido escrita antes de la destrucción del templo. Eso significa que la carta fue escrita antes del año 70 después de Cristo. El propósito es muy importante. El propósito de la carta fue animar a los creyentes judíos a permanecer en la fe y a no ceder a la tentación de volver atrás y cometer apostasía espiritual. Por tanto, una característica de esta carta son las secciones exhortativas, especialmente capítulo 12 y 13. Entonces veamos hoy capítulo 12, comienza, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Dice que la grande nube de testigos son los héroes del Antiguo Testamento que el autor mencionó en un capítulo anterior, capítulo 11 de Hebreos, y especialmente como 16 errores. Uno por uno, ellos han corrido su carrera y ahora se han sentado en el estado celestial. Lo que el autor presenta es un cuadro poético. Lo que intenta hacer es incentivar a sus lectores a correr bien su carrera cristiana. Por eso hay capítulo 12 y 13 para animarlos. Les da una serie de exhortaciones. Entonces hoy veamos 3 exhortaciones. Aquí ahora mismo en el tiempo de crisis, el tiempo de pandemia, esas exhortaciones nos animan y nos ayudan. Primero, hoy capítulo 12, versículo 1 al 13, ¿qué es lo que está diciendo? Dando mucha énfasis. Miren, dice que a Cristo. Miren a Cristo. Pase lo que pase, es verdad. Puestos los ojos en Cristo, en Cristo. La vida cristiana es como una carrera donde los atletas, ya nosotros sabemos nuestra carrera, se esfuerzan para alcanzar la meta.
Para correr bien, hay tres cosas que los creyentes hebreos, como nosotros cristianos, tienen que hacer. ¿Qué? Versículo 1, según versículo 1, despojarse de ciertas cosas que nos les ayudarán a correr. La expresión que nos asedia significa que nos hace tropezar. Las dos cosas que el autor menciona son el pecado. Todas aquellas cosas que van en contra de la ley de Dios, contra de la palabra de Dios, de cualquier pecado. Y también el peso, son aquellas cosas que no nos pecaminosas en sí, pero que nos estorban en nuestra vida cristiana. Ese tiempo puede ser muchos ejemplos, como celular, jugar de algún tipo de el Día del Señor o algún deporte, escuchar alguna música, no música cristiana, o también mirar mucho la tele. Bueno, algo lo que nos agarra, ¿ok? Para avanzar, de meditar la palabra, el peso. Y también, ya yo le dije tres cosas que los creyentes sí tienen que hacer y correr. Aquí dice que versículo 1, con paciencia la carrera, con paciencia, porque la carrera cristiana es de largo aliento, es un maratón, no una carrera de 100 metros. Necesitamos, es verdad, con mucha paciencia, de largo aliento. Y también el otro, entre tres cosas que nosotros sí tiene que hacer, fijar su mirada en Cristo. Aquí versículo 2, puestos los ojos en Jesús, Mayormente debemos mirar a Cristo, porque eres el alfa y la omega de nuestra fe. Él también sufrió en la vida y nos ha dado un ejemplo de cómo vivir por fe en Dios. Él puso su mirada en el gozo, realmente la recompensa que tenía por adelante. Fue el gozo de agradar al Padre, de salvar a los perdidos y de sentarse a la diestra del Padre. Es verdad, según el versículo 3, el autor de ese libro los anima a considerar bien a Cristo para que no pierdan el ánimo en la vida cristiana. Los exhorta a seguir resistiendo el pecado, tomando como ejemplo al Señor Jesús, resistiendo la tentación en Getsemaní. Ahí está, de primera exhortación, ya yo les dije, miren a Cristo, puestos nuestros ojos en Él. Ese tiempo importante, solo mirar a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, la segunda exhortación, según viendo el texto 5 al 11, soporten la disciplina, el tierno cuidado del Padre. Al usar la palabra disciplina, el autor da a entender que el sufrimiento de los creyentes hebreos era, a lo menos en parte, disciplina. Es decir, Dios les estaba castigando por algún pecado en sus vidas. Hermano, ¿qué le parece? Supongamos que pequemos. ¿Qué sucede entonces? El Padre tiene maneras de enseñar a sus hijos. Bueno, yo tengo 3 hijos. Si ellos desobedecen, es verdad, hay que buscar la manera de disciplina. No los he hecho de la casa, ni les digo que ya no son de mi familia.
Dios es un mejor padre que yo, es verdad. Estos versículos 5 al 11 nos dicen lo que Él hace con y para sus hijos. La disciplina del Señor nunca parece ser causa de gozo en el momento, es verdad. Y algún momento duele y nos causa tristeza, pero debemos acordarnos que proviene del Padre. Muestra que nos ama es para nuestro bien. Según ahí el texto, nosotros podemos ver los problemas pueden ser disciplina del Señor. Hay tres preguntas. Los problemas pueden ser disciplina del Señor. Hay tres preguntas. ¿Cuál es su propósito? Según versículo podemos ver, dice que mostrar su amor. Y versículo 6 y 10, nuestro bien también. ¿Qué debemos hacer? No debemos tratarlo ligeramente, ni desanimarnos. Y también, ¿cuáles son los resultados? Podemos tener la seguridad que somos sus hijos. Y también podemos compartir su santidad. Y también podemos conocer y mostrar más justicias. Lo que como 7 al 11, lo que está diciendo. Les anima a soportar la disciplina, sabiendo que Dios los está tratando como a hijos. Esto los debe llevar a obedecer aún más a Dios. La disciplina de Dios siempre es para el bien de sus hijos. Clarito aquí versículo 10. Para aumentar su santidad. La disciplina siempre duele, pero luego produce buenos frutos. Podemos buscar y leer aquí, dice un versículo 11 del texto. Hermanos, estamos hablando de 3 estaciones. Ahora última exhortación. Hermanos, hoy el capítulo 12, pasando ya 12 al 17, ¿qué es lo que está diciendo? Ocúpense en su salvación. Ayudarse el uno al otro. No debemos criticarnos el uno al otro sin tratar de ayudar a todos los demás, sino tratar de ayudar a todos los demás. Y ese tiempo, por la situación, entonces la gente muy tensa. Aún nosotros, los cristianos, creyentes, muy tensos. Entonces algún comentario, es verdad, sí, nos toca. Entonces reacciona la manera negativa. En la iglesia local, cada uno es miembro del cuerpo del Cristo. Y cada uno tiene la responsabilidad de ayudar a todos los demás. Esto incluye los siguientes elementos. Como versículo 12, anímense espiritualmente, hermanos. Nuestra iglesia necesitamos. Anímense espiritualmente. Las manos caídas deben ser levantadas para trabajar. Y las rodillas paralizadas deben moverse para activar en la obra. Versículo 13. Aquí ¿qué dice? Pongan orden en la vida congregacional para que no haya nada que haga tropezar. El camino debe ser aplanando para que los espiritualmente cojos puedan transitar libremente. El autor, hoy el libro de Hebreos, está hablando de quitar toda dificultad en la vida congregacional para que nada desanime a otros a estar en la congregación.
dice que procuren vivir en paz y en santidad. 14 y 15 dice que eliminen toda raíz de amargura entre nosotros, que puede contaminar la vida espiritual. Esta raíz de amargura sería algo interno en la vida del creyente que contaminaría la vida espiritual de otros y que estorbe al creyente mismo. Y de última parte también, versículo 10 y el al 17, deben evitar todo tipo de carnalidad. Bueno, hermanos, terminamos hoy el mensaje del Día del Señor. El autor del libro de Hebreos nos exhorta, hermanos. ¿Recuerdan 3 exhortaciones? Miren a Cristo, nuestra mirada. Soporten la disciplina con mucha paciencia y ocúpense en su salvación. Terminamos el mensaje. Fuimos salvos por la gracia. Somos guardados por la gracia del Señor, por las gracias del Señor. Entonces nos llevará al hogar celestial cuando el Señor Jesucristo nos llama. Así que el Señor les bendiga a todos.